Hola músicos y próximos músicos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Sirvin Sánchez y en esta ocasión venimos a contestar la pregunta principal: ¿cómo es que me preparé yo para un concurso? Un concurso de trompeta. Vamos a hablar de tiempos, vamos a hablar de, por ejemplo, las condiciones que yo tuve para prepararme, hablar de mis programaciones, vamos a hablar de que no solamente se trata de estudiar tu instrumento, sino implica muchísimas otras cosas más. Así que me parece que es algo muy interesante y también lo quiero tener aquí para yo tener este recordatorio para un siguiente concurso al que yo quiera asistir, pues repasar esto que yo hice. Pues bueno, los pongo un poquito en contexto. Hace una semana yo participé en un concurso de trompeta en el cual el nivel fue altísimo y para esto pues hubo una publicación que se hizo de este festival, de este concurso un mes y medio antes. Ese fue el tiempo que se tuvo para preparar esta obra. Y la obra de la primera ronda fue la obra de Postcards de Anthony Plough. Una obra complicadísima, una obra de nivel mundial. Y bueno, la forma en la que yo me preparé, tomé en cuenta varios aspectos, no solamente el estudio, que sí, es parte fundamental el estudio, pero yo también tomo en cuenta algunas otras cosas que afectan indirectamente a tu preparación, a tu concentración, a tu sistema nervioso, a tu salud. Y bueno, son algunas de las cosas que me ayudaron a llegar a un buen nivel de la obra. Primero quiero hablarles, por ejemplo, del instrumento. Yo hacía unas preparaciones de alrededor de 5 horas diarias. También ya hemos hablado que para esto yo tenía unas condiciones limitadas, que yo estudié en un autobús. Yo vivía en un autobús, viví 25 días del mes y medio que les estoy hablando, 25 días, casi todo el tiempo. Me la pasé en un autobús, me la pasé viajando, me la pasé de gira en Estados Unidos y viajando de noche, haciéndome de comer ahí en el autobús, durmiendo en el autobús. Mis condiciones eran limitadas y aún así encontré espacio para hacer estas preparaciones. Creo que todo se basa en organización, en planeación, en programación. Y por ejemplo en el estudio, una de las cosas que me ayudó fue yo ir anotando lo que estaba haciendo, yo ir yendo poco a poco. Al momento que yo vi esta obra, yo pensé que nunca lo iba a tocar. Yo ni siquiera me imaginé participando en este concurso. Y al final de cuentas se hizo. La forma en la que lo hice fue estudiando nota por nota, lento, usando el metrónomo a un beat muy bajo, yendo poco a poco en cuanto a los saltos, porque esta obra tiene muchísimos saltos de intervalos muy grandes. Y entonces, como practicar esos intervalos, practicar mucho intervalos. Usé mucho Clark, usé mucho Arvans. Clark obviamente por la digitación, por la agilidad en los dedos. Arvans por la precisión de las notas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un poquito. No se va a alcanzar a ver, pero les voy a explicar lo que estoy haciendo. Esta iPad se ha vuelto mi mejor amiga en cuanto a varias cosas. Yo uso una aplicación que se llama OneNote. Ocupo eso y Acrobat, que Acrobat simplemente es para leer archivos en PDF, que es donde pongo la música. Miren, por ejemplo, tengo registrado todo mi estudio, tal cual yo podría decirles cuánto tiempo me dediqué a este concurso, cuánto tiempo yo tuve que estudiar. Por ejemplo, aquí yo tengo que inicié, para el 8 de febrero yo estaba estudiando otras cosas. Yo estaba estudiando Haydn para un concurso que se estaba haciendo para la Academia Costarricense de Trompeta. Pero aquí está. Yo inicié el 15 de marzo esta programación en forma, esta lectura de esta obra. Tengo que estudiar 15, 16, 17 y 18 de marzo, 22, 23, 24, 27, 30, 2 de abril, 5 de abril, 6 de abril, 8 de abril, 10 de abril, 11 de abril y me parece que todavía 12 de abril hice una sesión. Digamos, si cuento los días, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 días tuve para prepararme.
más adelante voy a contar las horas que yo le invertía a esto y tal vez aquí se los ponga en un número. Esto es solamente lo que registré. Hubo días en los que solamente hacía como el calentamiento y alguna lectura de la obra porque yo tenía que tocar, yo tenía shows. Entonces no tenía tanto chance de estar estudiando. Pero tal cual tengo todo registrado. Y digamos, por ejemplo, aquí está seleccionado el martes 11 de abril. Que no se va a alcanzar a ver bien, pero esto es todo lo que hice el 11 de abril. Por ejemplo, lunes 10 de abril lo que hice. Sábado 8 de abril. Jueves 6 de abril. Por ejemplo, dice que esta programación me tardé 3 horas en hacerla. 3 horas de estudio. Esta del 5 de abril, 3 horas 45 minutos. 3 horas 50 el jueves 23 de marzo. Y aparte les pongo en dónde lo estudié. Por ejemplo, el 23 de marzo, 3 horas 50 en Minneapolis, en Minnesota. Tengo ese registro, tengo esa programación. Aquí es cuando más cosas hice. Por ejemplo, les voy a leer inicié con un calentamiento de Reinhold. Después empecé con técnica. Hice el segundo estudio de Clark con el Vida 88. Tengo algunas anotaciones, por ejemplo, aquí le puse cada sección de 4 notas se va alternando a velocidad doble y velocidad normal. Se repite con ataque alternando el primer orden. Y por ejemplo, tengo el tercer estudio de Clark, también lo hice a un beat, a cómo lo hice. Tengo el cuarto estudio de Clark, el quinto estudio de Clark. Les digo, la mayoría fue hacer Clark y de ahí me pasaba a ya leer el repertorio. Por ejemplo, aquí tengo primer movimiento, tocar de principio a fin 10 veces, alternando una vez con metrónomo y una vez sin metrónomo a velocidad de concierto. Para este momento yo ya estaba tratando de tocarlo a velocidad de concierto, a pesar de que también lo tocaba con un metrónomo. Ahí lo estaba tocando a 118 el beat, me parece que era la corchea, cada nota a 118. El segundo movimiento lo empezaba a leer, dice lectura y ubicación del tiempo. Y el tercer movimiento, tocar de principio a fin 7 veces a velocidad 98, a 98 la corchea. Eso era nada, porque para este entonces, jueves 23 de marzo, todavía ni siquiera había leído, me parece, o todavía no había como desglosado tanto el tercer movimiento. Les digo, fue muy poquito el tiempo que tuve para preparar el concurso. Y luego yo concluía, dice, 20 a 30 minutos del tercer movimiento a velocidad de concierto. Eso quiere decir que le dedicaba ese tiempo, 20 a 30 minutos, para tratar de tocar el tercer movimiento a ya una velocidad considerable, a la velocidad que se iba a presentar. Bueno, eso es lo que les acabo de desglosar de un solo día que yo tomé. Todas estas programaciones yo intenté compartirlas con gente que le interesaba, pero al final creo que más bien uno debe de aprender a hacer sus programaciones. Esto es lo que yo necesitaba en ese momento, es lo que necesitaba estudiar, y cada quien tiene unas necesidades distintas. Para mí se ha vuelto como un diario. Para el día, por ejemplo, que alguien quiera estudiar esta obra, yo tener el registro de cómo lo hice, cómo saqué esta obra, qué métodos tuve que usar, qué ejercicios de técnica tuve que usar, qué calentamientos me funcionaba más para esto. Y bueno, creo que lo seguiré usando. Es una herramienta muy útil, la programación, el estudio. Esa es una de las partes más fundamentales que yo ocupé para prepararme a un concierto, es el estudio. Otra de las cosas con las que yo me ayudé, me apoyé para prepararme a este concierto fue, va a sonar, no sé, raro, pero sí lo es, las horas de sueño son fundamentales, y lo fueron más en esta gira que les digo, que vivía en un autobús, que viajábamos de noche, que viajábamos de repente a distintas horas, que teníamos shows. Las horas de sueño fueron fundamentales, o para mí seguirán siendo fundamentales para estos procesos. Trataba de dormir mínimo 8 horas en la noche, y luego por el día, antes de tocar, siempre me ha ayudado a dormir. Hay que calcular los tiempos porque pues siempre uno despierta hinchado de la cara, y entonces eso afecta la circulación de la sangre a la hora de tocar el instrumento. Entonces son factores que parecieran inocentes, pero no lo son. Eso me ayudó mucho Alexis Morales, mi maestro, que es de Costa Rica. Yo no entendía una frase que él me decía, porque cuando alguien le dice
no me da tiempo de estudiar, no me da tiempo de hacer esto, no me da tiempo de otro. Él siempre dice, pues duerme menos. Y ya después vas entendiendo esa frase o esa respuesta, que al final no significa que duermas menos. Cuando la entiendes, sabes que hay cosas que puedes sacrificar para dormir más, que no es necesario que duermas menos. No sé, es una forma en la que yo lo desglosé, en la que yo lo entendí y tal cual me he sentido mucho mejor. Esta semana, que como saben, la dejé así libre, de que ni siquiera agarré la trompeta por como despejarme un poco de toda esta preparación del concurso y de tomar un tiempo para lo que viene. Me he descuidado un poco en esto, en las horas de sueño. Tal vez me vean con ojeras, tal vez me vean cansado, porque pues sí, me tomé este relax, esta relajación. Hasta el momento tenemos el estudio y tenemos las horas de sueño como parte fundamental de la preparación para este concurso. Quiero hablar de otra cosa, el ejercicio, el mantenerme en forma. Hoy en día, y más bien algunos meses atrás, por ejemplo diciembre y enero, me tomé muy en serio el hecho de estar en forma, de hacer ejercicio. Tal cual yo llevaba un entrenamiento como si fuera un atleta de alto rendimiento. Esto fue porque no tenía tanto trabajo como lo fue ya en febrero, pero esto me ayudó mucho y me sigue ayudando mucho a darme cuenta que son carreras similares, es muy similar, digamos. A mí lo que se me vino a la mente fue, si estoy tratando de hacer un atleta de alto rendimiento o si estoy llevando una preparación de un atleta de alto rendimiento en el cual yo entrenaba aproximadamente 2 horas y media al día, dije, ¿por qué no hacer programaciones para ser un trompetista de alto rendimiento? Esa fue la forma también en la que lo entendí. Y entonces por eso es que también se trasladó a todo esto, a hacer programaciones. Yo tenía una programación tal cual de que, no sé, cierto tiempo o ciertas repeticiones tienes que hacer tantas sentadillas, tantas lagartijas, tantas cargas de halterofilia, correr tantos metros. Y entonces yo empecé a trasladar eso a mis programaciones como instrumentista, porque al final creo que es lo que nos hace falta, como organizar cómo es que estamos estudiando, o al menos vas aprendiendo conforme lo vas anotando. Digamos, si tú estudias hoy de alguna forma, te va a ayudar mucho anotarlo, escribirlo, y así vas haciendo tú una estructura mental de cómo puedes seguir haciéndolo. Es algo complicado que cuando ya lo haces, todo se vuelve más fácil. Aprendes a estudiar, aprendes a organizar tu día, a organizar tu estudio, a organizar lo que tienes que estudiar. Pues sobre todo que les digo, les queda aquí un diario de lo que hicieron, y de alguna forma un recuerdo y algo que pueden repasar para volver a retomar alguna obra. Para mí el hecho de haber estado tratando de estar en buena forma física también me ayudó. Hoy en día también siento que tengo una mejor respiración. Igual tengo la misma idea de que si nos subimos a un escenario, pues estéticamente a la gente le gusta que te veas bien. No sé, digamos, no vamos a hablar de que te ves mal con el cuerpo que tienes, pero sí dar una buena impresión, tratar de dar una buena impresión. Al final somos artistas, somos músicos, y la gente lo que quiere ver es estética. Va a sonar mal también, pero hay mucha gente que quiere ver perfección en un escenario, y no solo como en el instrumento, ¿no? Digo, al final el físico queda en segundo plano y lo importante es el cómo ejecutas el instrumento. Y por ejemplo, hay veces que también dicen, es que toca la trompeta hacia abajo, es que toca hacia arriba. Tiene que ver, pero al final, si es un buen resultado en el instrumento, lo demás queda a un lado, ¿no? Pero si haces tú un conjunto de varias cosas, creo yo que logras algo todavía mucho mejor. Entonces, también eso ha sido como algo muy mío, como tratar de verme bien también en un escenario, tratar de dar una buena impresión de alguna forma, tanto en el físico como en el instrumento, como en el sonido, como un conjunto de varias cosas como lo que estoy mencionando aquí. Bueno, hoy en día
Dejé un poco el ejercicio por estas giras que he tenido, pero estoy tratando de retomar un poco más leve porque también se vienen otros compromisos en cuanto a la trompeta y es como tratar de llevarlos todos de la mano. Las horas de sueño que ya llevamos ahorita, las horas de estudio y las horas de entrenamiento. Me falta una más que siento que es uno de los puntos también muy importantes para esto, y es la alimentación. Hace unos meses inicié una programación con una nutrióloga que me checa mi peso, mis niveles de grasa, mis niveles de músculo, y también me ha ayudado muchísimo, me ha ayudado mucho a sentirme bien. Lo mismo, se complementa todo, te ayuda a dormir mejor, a complementar mejor el estudio, a rendir más en un estudio de tantas horas. Tal cual está programado mi plan de alimentación para los días que toco, para los días que tengo tanto estudio. O sea, hoy en día estoy así, muy programado. Les vuelvo a mencionar, esta semana la tomé de descanso, que seguí cuidando la alimentación, el ejercicio y ya, las horas de sueño ni el estudio las tomé en cuenta en esta semana, pero es un inter. A partir de hoy o de mañana inicio con la siguiente programación, que les digo que viene algo muy fuerte. Se va a ver algo muy grande aquí en el canal que nunca se ha visto y creo que va a ser lo más grande que se ha visto en este canal, entonces espérenlo pronto. Pero sí, por ejemplo, hoy me preparo mi comida desde la mañana y me preparo todo, o sea, ya para que en ningún momento del día tenga que volver a preparar comida y me dedique a mis horas de sueño, a mis horas de estudio y a mi entrenamiento. Yo para mi entrenamiento pues ya me llevé mi licuado, mi preentrenamiento, que de repente como algo ligero, un pan tostado con crema de cacahuate, cosas así. Entonces ya todo lo tengo así preparado, ya todo lo tengo organizado para tener una buena alimentación en el día y para poder rendir en el día. Les digo, tal cual la nutrióloga con la que estoy me programó así el plan, a modo de que si hoy tengo un concierto, qué comer en el día, qué comer antes del concierto y qué comer después del concierto. Tal cual, así todo específico. Para días de estudio lo mismo, qué es lo que debo de comer cuando despierto, irme a entrenar, qué comer después de entrenar, qué comer antes de estudiar, qué comer después de estudiar y qué comer antes de dormir, por ejemplo. Entonces ya está todo así, se va engranando y para mí han sido puntos muy fundamentales que yo ocupé, que yo he estado ocupando estos últimos meses, que me mantienen bien, que me han ayudado muchísimo en el rendimiento de todo, personal, en el instrumento, en el cuerpo, en muchos aspectos. Aquí es donde yo digo, hay mucha gente que dice, yo no tengo tiempo para todo eso. Yo también creía que no tenía tiempo para todo eso y créanme que aparte de esto, sí me doy mis ratos libres de jugar. Me gusta mucho. Mucha gente ve esta pantalla que es una decoración que yo tenía en otro lugar y que al final se quedó quedando aquí en el estudio. Pero también significa algo para mí. A mí me gustan mucho los videojuegos y también tengo mis ratos para jugar o para salir a pasear, a divertirme. De alguna forma ya lo tomo en segundo plano. Como que ya acabé lo que tengo que hacer, ya tengo todo preparado. Ahora sí vamos a salir, ahora sí vamos a pasear, a viajar. Siempre lo hago después de y no antes de y ni siquiera en lugar de. O sea, no sacrifico hoy en día ese tipo de cosas. Por ejemplo, si sé que un día, no sé, el domingo voy a estar ocupado, desde el sábado preparo cosas, desde el sábado adelanto cosas para ya el domingo tener un espacio libre. Es la forma en la que me he organizado, es la forma en la que hoy en día estoy engranando así con todas las cosas que hago. Ustedes lo pueden ver en las historias de Instagram, por ejemplo, de que hago ejercicio. A veces muestro como la alimentación, de repente les muestro que estoy estudiando. No sé, tal vez les pueda servir esto, tal vez hay algunos puntos que a ustedes les sirvan. Si es así, me ayudarían. Por ejemplo, hay algo que ustedes les digan, esto también te falta, esto también debe ser importante. Me gustaría que me lo pusieras en los comentarios. También me gustaría saber qué es lo que a ti te funciona y probar si a mí también me funciona. Y entonces, al revés también, a mí me gustaría que probaras lo que yo hago
y a ver si te funciona, que trates de ver si es funcional o no. Pueden ir a ver los videos de, por ejemplo, del concurso, del día del concurso, en una serie que se llama Quimera, que muestro tal cual todo lo que vi ese día, todo lo que viví y hasta mi interpretación sale ahí. Después explicando un poco lo que viví en un siguiente video. Todo está ahí documentado. Este viene siendo de alguna forma la conclusión del cómo me preparé, del cómo lo hice, de las condiciones en las que estuve, en las que tuve para preparar esto. Y pues espero te haya gustado, espero tomes alguna de las cosas que yo aplico para esto y ya me contarás si te funciona. Sabes que me puedes encontrar en mi Instagram Irving-Sánchez con AA por cualquier cosa y puedes escribirme. Si tienes alguna duda de esto, de cómo lo hago, por ejemplo, si quieres que te recomiende a mi nutrióloga, si quieres que te recomiende a mi coach del ejercicio, si quieres que te recomiende a mi maestro de trompeta, con todo gusto te comparto lo que a mí me ha funcionado. Pues muchas gracias, sabes que de este lado te dejo algunos videos que te pueden interesar, algunos de los que te he mencionado, o también hay algunos de cómo aprender a tocar la trompeta, por ejemplo, o mi entorno en la música. Gracias, nos vemos. La trompeta es una vida para compartir, es un sentir a miratir y esto es sin competir, es como cuenten una historia, este es mi trompetín, iníciate para aprender que vamos a seguir.